Es un gusto saludarles nuevamente. Hace algunas semanas les presenté un video sobre la conciencia, pero este tema, como les comenté también, es infinito. No lo acabaríamos nunca. Evidentemente es un tema que evoluciona en usted y en mí. Por lo tanto, surgirán nuevas estructuras cognitivas que les iré compartiendo. En esta presentación quisiera abordar algunos aspectos importantes, principalmente sobre cómo hacer para romper la burbuja o el cuadrado que nos limita para alcanzar una conciencia superior. Sin duda existen muchos recursos. Yo abordaré de manera breve, muy breve, algunos aspectos pedagógicos. En la presentación anterior, que si no la ha visto, le sugiero verla, ya que toco aspectos fundamentales sobre la conciencia. Si usted vio esa presentación, entonces debemos tener claro que existen diferentes grados de conciencia sobre la realidad. Una realidad que, como usted sabe, en este canal se centra en realidades espirituales. Para explicarlo desde una perspectiva diferente, digamos que la conciencia de la realidad es un estado personal que se manifiesta en un espacio que nos circunda y que estamos relativamente conscientes de él. Pero este espacio tiene su límite, el límite hasta donde somos conscientes, ya que pasando ese límite hablaríamos de un terreno no existente para un sujeto en particular. No me refiero a que sea desconocido, sino inexistente para nuestra mente. El grado de conciencia es un estado de presencia dentro de una realidad divina. Es un saber sobre un estado de cosas sobre la cual podemos dirigir nuestra atención. Pero al ser esta realidad una creación espiritual, entonces esa realidad es infinitamente mayor a nuestra capacidad de percepción. Es decir, nuestra conciencia sobre la realidad abarca solo un diminuto porcentaje de una realidad suprema. Entonces, la limitada conciencia humana tiene un límite según cada sujeto. Es algo así como una burbuja dentro de la cual nos desarrollamos y cuyo espacio lo consideramos, cada quien, desde su propia capacidad de percepción. Y se percibe como el total de la realidad, ya sea en un sentido absoluto o potencial. Esto último depende de cada sujeto. Tal como lo podemos observar en la imagen, podemos observar esto que acabo de decir de manera gráfica. Esto significa que para el que ignora, su realidad la percibe de manera absoluta, por más diminuta que ésta sea. Es decir, concibe su diminuta esfera de la realidad como la totalidad y asume inconscientemente que todos tenemos ese mismo espectro o tamaño de realidad. Pero para el que es consciente de su ignorancia, concibe que existe una realidad potencial infinita, que no la conoce, que se halla fuera de su entendimiento, pero que sabe que está ahí y que con perseverancia podría ser conocida. Es decir, estar conscientes de nuestra inconsciencia. Este es el estado ideal para los que buscamos la verdad divina. Dentro de esta burbuja de la conciencia se manifiestan muchos fenómenos, de los cuales somos relativamente conscientes.
Estos fenómenos se entretejen con una realidad infinita de carácter espiritual. Este entretejer está representado en la imagen que estamos viendo ahorita, en la imagen con las flechitas azules. Pero solo somos conscientes de una diminuta parte de esta realidad, de esta red de realidad. Digamos que existen fenómenos locales o terrenales, como los que vivimos otros, que son finitos. Y por otra parte, fenómenos universales infinitos. Nuestra conciencia se halla conectada a ellos en diferentes grados, según la capacidad de cada sujeto. En la medida que nos hallemos en un estado animalesco, conectados de manera obsesiva y solamente a los fenómenos terrenales, por ejemplo, usted los conoce, las modas. ¿Quién no quiere estar con la playera o la chamarra o los lentes de moda? La farándula de los espectáculos, que pueden ser espectáculos deportivos, espectáculos de actores o cantantes, espectáculos políticos, etc. Los lujos materiales, claro, excesivos, de vez en cuando a lo mejor podemos tener un pequeño lujito. El problema es cuando son obsesivos y solamente se vuelve el centro de nuestras vidas. Lujos materiales excesivos. La glotonería, un culto al placer y a sobreexcitar nuestros sentidos a través de la oferta comercial terrenal, etc. En esa medida nos alejamos de la tercera esfera, nos distanciamos de la experiencia interna espiritual. Pues en esta época, y en términos generales, estos fenómenos materiales son los que determinan nuestro grado de conciencia. Desde luego, una conciencia muy terrenal. Por lo tanto, la burbuja que rodea a ese ser será muy limitada y alejada de las realidades universales espirituales. Cuando un ser humano comienza a despertar la verdadera conciencia, la espiritual, entonces ese sujeto comienza a fluir por las fibras o venas de las leyes cósmicas. Esto no significa que las experiencias terrenales sensoriales sean falsas o inútiles, para nada. Son reales y tienen una función, pero son locales. Muchas de ellas no son fenómenos válidos cósmicamente. Solo existen y existirán en mundos materiales evolutivos. La conciencia puramente material abre muy poco a poco el abanico de la conciencia espiritual. Por lo tanto, el tamaño de su burbuja será pequeña. Su conciencia sobre la existencia de una realidad superior será casi inexistente. Como ya lo comenté en el video anterior sobre la conciencia, una mente limitada reducirá su concepto de realidad a blanco o negro. Esto es por ejemplificarlo a través de los colores, tal como lo muestro en este momento en la imagen. El rectángulo negro con blanco, es el que estoy mostrando ahorita, es lo que muchos sujetos conciben la realidad, en una dicotomía y nada más. En otras palabras, dada su pobreza de conciencia, los infinitos canales de la realidad universal simplemente no existen. La realidad la reducen a un puñado de posibilidades, generalmente empobrecidas, ya que no pueden mirar más allá de sus narices. Todo lo que se halla afuera de este pequeño rectángulo de su realidad no existe, y por lo tanto esta persona da por sentado que los demás perciben la misma realidad. Y cuando se enfrentan en una discusión, por ejemplo, política, entonces argumentan con muy escaso nivel de conocimiento. Como ya lo expliqué en videos anteriores cuando hablé del sesgo cognitivo. Pero como esas personas como conciben su limitada esfera de conciencia como un todo universal y piensan, o más bien asumen sin pensar, que el sujeto con el cual discuten
posee un tamaño de esfera del conocimiento del mismo tamaño. Si es así, que ambos poseen un nivel limitado similar, pues entonces se debatirán acaloradamente en una discusión fanática, tal como se observan en los chats o en los WhatsApps. Pero si se confronta con alguien de un espectro de conocimiento amplio, de fibras y conexiones profundas, desde luego que esta persona de nivel avanzado notará de inmediato el fanatismo y evitará toda discusión. Abandonará el chat o el WhatsApp. Cada que un ser humano se enfrenta a un fenómeno, cualquiera que sea, por ejemplo, cuando enfrentamos un problema con un vecino o al tratar de resolver cualquier problema propio de la vida cotidiana, sea en casa, en un trabajo, o un conflicto filosófico o un conflicto religioso, ya ve que eso es muy común, o político, que está tan de moda en estos tiempos, etc. Entonces intentará resolverlo de acuerdo a su capacidad y con los elementos que percibe. En tal caso, la persona que se sumerge en un trabajo mental mediante el cual analizará las posibilidades, que no son otra cosa que ramificaciones y conexiones mentales entretejidas unas con otras, así como lo vemos en la imagen con las flechitas azules. Bueno, espero que sean azules. Lo que pasa es que, como ustedes saben, yo soy daltónico, pero bueno, creo que son azules. Pues estas flechitas azules que parten del sujeto y se entrelazan con diferentes fenómenos, forman redes que establecen principios, ejemplificados estos con los diversos tipos de figuritas que vemos en la imagen. Entre más ramificaciones logra reconocer y relacionar mentalmente de manera eficiente con el problema en cuestión, entonces el sujeto ostenta mejor capacidad de discernimiento, lo cual significa que su proceso mental le hace ser consciente del cómo este problema se relaciona con otros intrincados y escondidos fenómenos de la realidad. Ese es el laberinto mental a través del cual podemos circular, podemos explorar a través de la maravillosa capacidad de pensar. Navegar por estas ramificaciones interconectadas a través de la mente se logra a través del proceso de discernir. El discernimiento profundo es tener la capacidad de discernir el significado de un fenómeno a través del esfuerzo mental de recorrer los filamentos interconectados con el fenómeno que deseamos comprender, de tal forma que al tener presente que este fenómeno no es una realidad local aislada, sino que más bien se interconecta con ramificaciones que potencialmente llegan a Dios. Claro, en laberintos profundos e infinitos que aún no estamos listos para poder comprender, para poder discernir. Pero debemos empezar ahora. Por eso es que el acto de discernir es una acción cuasi espiritual, ya que hacerlo de manera inteligente, amorosa, constante, perseverante, tarde o temprano nos lleva a la deidad. Este es uno de los principios por el cual una persona de conciencia elevada se aleja del dogmatismo y del fanatismo, y viceversa. Entender que las ramificaciones interconectadas de la realidad son infinitas nos vuelve humildes. Humildes. Vaya palabra. Vaya cosa. Muchos filósofos, muchos antropósofos, incluso también gente espiritual, religiosos, es una palabra que deberíamos aprender, políticos también, por supuesto, ya que esta humildad nos permite ver la parcialidad de nuestro entendimiento.
Bien, creo que hasta ahora tenemos claro que existen tres esferas o estados de realidad de las cuales somos relativamente conscientes. Depende del desarrollo de cada sujeto. Tenemos la esfera material. Es el estado de cosas que nos rodean y de las cuales somos conscientes a través de nuestros sentidos comunes. Este estado es el terreno estudiado por la ciencia. Aquí se manifiestan los fenómenos naturales y sociales. Nuestro cuerpo físico está diseñado para percibir e interactuar con esta realidad material. Su lenguaje es el matemático. Luego, el 2. Tenemos el estado mental a través del cual somos conscientes de las cosas. Es la puerta para comprender el bien y el mal. Es ahí donde se desarrollan y canalizamos nuestros sentimientos. Es una mente diseñada para morar en un cuerpo humano, pero no radica en ningún órgano físico. Con esta mente procesamos esa realidad mediante el pensamiento. Es a través de esta que podemos entender los fenómenos externos a nosotros, en donde procesamos la vida. Es con la mente como podemos discernir lo que significan estos fenómenos. Es la dote que nos hace humanos. Es el terreno de la moral. Este es el estado que estudia la filosofía. Y finalmente tenemos el tercer estado, el espiritual. Este estado se halla diseminado por todos los universos y según el Libro Azul y según muchas otras fuentes, mora dentro de nosotros. Por lo tanto, este estado penetra todos los estados de realidad. Es a través de la mente que el ser humano es relativamente consciente de este tercer estado. Con la mente podemos mirar hacia afuera, hacia las estrellas, hacia los fenómenos sociales, hacia todo lo que se halla en el exterior, hacia el mundo material y hacia adentro a las realidades espirituales, hacia nuestra chispa divina. Esta chispa divina no mora en ningún órgano físico, más bien se halla en la supermente. No hacemos contacto con ella mediante la subconsciencia, como muchos lo intentan hacer, sino más bien mediante la superconsciencia. Tenemos acceso al universo espiritual mediante nuestra chispa divina, la cual jamás viola ni manipula nuestro libre albedrío. Más bien ilumina escenarios que nos permiten reconocer valores supremos y seleccionarlos mediante el discernimiento para nuestras vidas por voluntad propia. La virtud que debemos desarrollar es reconocer valores. Este es el cuello de botella. Es ahí donde el ser humano se le dificulta pasar. El acto de reconocer nos permite acceder a los valores supremos y en consecuencia sincronizarnos con los valores cósmicos. La pregunta es, ¿cómo saber que realmente estamos reconociendo valores? En fin, este es el terreno de la verdadera religión. Ciencia, filosofía y religión. Verdadera religión. No me refiero a la religión institucionalizada, no. Estos tres estados son donde ejercemos nuestro libre albedrío y lo limitamos o lo volvemos de potencial infinito de acuerdo a nuestra capacidad. Es decir, la esfera es tan pequeña o grande según nuestras determinaciones. Bien, todo esto explicado de manera muy breve. Ojalá estos cuadros le hayan ayudado. Pero bueno, de este tema he hablado en videos anteriores. Si tiene dudas, si usted es la primera vez que entra al canal,
pues les sugiero ver videos anteriores porque todo esto lo explico de manera más profunda, sobre todo con diferentes enfoques para que pueda comprenderse bien. Ok, la pregunta es, ¿cómo podemos acceder a estos tres estados de la mejor manera? Bien, pues esto es un tema que nos llevaríamos miles de horas, toda una vida para intentar explicarlo y entenderlo. Por lo tanto, no espere encontrar una respuesta sencilla en un par de minutos de video. Una respuesta pues, que nos lleve al pleno conocimiento de cómo hacerlo. Es un aspecto pedagógico que debe desarrollarse a lo largo de la vida y que exige conocimiento profundo sobre el ser humano y mucho tiempo para asimilarlo. Por este motivo, solo voy a describir algunas directrices generales, solo para que se dé una idea de cuál es el camino. Existe una burbuja material la cual el ser humano está llamado a vencer, para lo cual debemos estar capacitados como padres de familia, ya que, como les comenté, es un asunto pedagógico y profundo y bastante complejo, y que, para que facilite esas excelsas conquistas, debe considerarse desde la infancia. Bien, les voy a explicar, o más bien solo voy a describir de manera muy breve tres principios fundamentales para romper esa burbuja que limita tremendamente la evolución del estado de conciencia de cada sujeto. Lo que voy a platicar, les aseguro que muy difícilmente lo escuchará en algún otro lado. Tampoco lo leerá de manera directa en el libro Durante, aunque el libro Durante no lo especifica así. Esto viene de otros autores pedagógicos, otros iniciados, y se infiere del libro Durante y de otros textos, de otras filosofías. Es un aspecto netamente pedagógico muy profundo, del cual prácticamente describiré su esencia, pero de ninguna manera lo explicaré. Son aspectos que no se resuelven en pocas palabras y menos en un simple y limitadísimo video. Si usted tiene niños, si usted tiene hijos o se dedica a la educación, ya sea de niños o adultos, entonces le aseguro que esto que les voy a mencionar es oro macizo. Y no voy a inventar el hilo negro. Son cosas ya conocidas, pero que a veces no podemos precisar. Son tres elementos los que debemos cuidar desde la infancia o incluso desde antes de nacer. O incluso desde antes de conocer a la futura esposa o esposo. Así como suena. Ok, veamos. El primer punto es la genética. Es un tema complejo y sensible. A lo largo del siglo XIX y principios del XX se produjo un auge de esta materia, pero quizá el holocausto, por el holocausto más bien se silenció. Y hasta la fecha prácticamente esta disciplina se desarrolla tras bambalinas. Está en la oscuridad, pero está ahí y muy presente. Todo ser humano tenemos una predisposición genética con la cual enfrentamos el mundo. Para los seguidores del Libro Azul, pues bien saben que este libro tiene una postura eugenista. Según este libro, el proyecto genético asignado a este planeta, pues como ustedes bien saben, se rompió a consecuencia de la rebelión de Lucifer y la falta de Eva. Este mundo se sumió en una degradación genética, lo cual trajo como consecuencia muchos problemas a la humanidad. Entre ellos, la limitada capacidad de apreciar valores espirituales. Pero independientemente de este libro, la eugenesia ha sido estudiada desde un par de siglos atrás, de manera más sistemática, por diversos especialistas. Si bien la eugenesia puede estudiarse de manera científica, lo cierto es que cada ser humano puede hacer eugenesia práctica. Eugenesia práctica. No vaya a confundirlo. Eugenesia práctica. ¿Sí me explico?
Y si no me explico, no puedo decir más en este sentido. Digamos que lo tengo prohibido. Cierro este complejo punto diciendo que los niños nacen y heredan una biología de sus ancestros, biología que facilitará o estorbará su desarrollo. Punto número 2. El niño nace, pero no necesariamente nace en el mejor ambiente. En el planeta y en las naciones existen espacios que ofrecen mayores y mejores opciones educativas. No es lo mismo nacer en Chad o Somalia que en Noruega o en Suecia o en Suiza. El niño crece y comienza el tránsito por la esfera de la conciencia de acuerdo a un tipo de educación, de acuerdo a un ambiente. Y no me refiero exclusivamente a la educación escolar, sino que, y más importante, la educación que impartimos en la familia a los niños a través del ejemplo, y quizá mejor que el ejemplo, de nuestras lealtades a aquello de lo que somos leales, las lealtades. El tremendo problema es que los padres de familia y en general el medio ambiente familiar y social, entre ellos los medios de comunicación, no están capacitados para educar. Y más grave aún es que las personas comunes piensan que la educación es cuestión no de conocimientos, sino de creencias. Este es un fenómeno gravísimo. Y como pedagogo y como una persona que ha trabajado con miles de personas en pláticas, lo sé con toda certeza. No lo estoy inventando, no es una creencia, no es porque de repente se me ocurrió. Es porque lo viví entrevistando a miles de padres de familia durante unos 25 años. Entonces, se cree que la educación es un asunto no de conocimiento, sino de creencias. Y como todos somos capaces de creer en cualquier barbaridad, entonces resulta que todos se sienten excelentes educadores. De manera inconsciente para muchos, aunque para otros es de manera consciente, existe una guerra no declarada contra la niñez, justamente por esa inconsciencia. No existe un conocimiento pedagógico para educar, incluso para los mismos puericulturistas, sean maestros, normalistas o pedagogos. Las universidades que capacitan estas profesiones tienen la brújula al revés. Me refiero en general, porque sí hay excepciones, por supuesto. Si tenemos... Voy a poner un ejemplo. Si tenemos una muela picada, usted sabe lo doloroso que es. Si tenemos una muela picada o nos llega una apendicitis, pues el problema lo resolvemos acudiendo al médico o al dentista. Pero para resolver el problema educativo, nadie asiste a consulta con el pedagogo. Nadie. Todo mundo se siente experto en temas educativos. En parte por eso la humanidad tiene esta problemática. La pedagogía es una disciplina que se debate entre ciencia y arte. Por lo tanto, existe un método o lineamientos cuya base es la naturaleza humana. La naturaleza humana. Lo cierto es que la educación y el medio ambiente en el cual se desarrolla un niño son factores esenciales para romper la burbuja de la conciencia material. Tercer punto es la calidad de las relaciones humanas a las cuales el niño se enfrenta desde que se halla en el vientre. Y estas relaciones serán tan buenas o malas según la educación de aquellos que la ejercen. Pero de igual forma, el desconocimiento pedagógico de los adultos ha creado ambientes donde las relaciones humanas no son las mejores. La ideología humana y la capacidad de pensamiento generalizado ha creado que las relaciones humanas estén centradas en aspectos materiales, con ambientes poco favorables para el desarrollo de conciencia.
Generalmente los valores espirituales quedan al margen de las relaciones humanas. Los padres son los que deberían favorecer un contacto humano cálido, amoroso, pero de gran sabiduría, así como José y María educaron a Jesús. Por cierto, si quieres saber cómo fue esa educación de José y María a Jesús, al final les voy a dejar uno de mis vídeos que habla sobre cómo fue la educación de Jesús, que por cierto tuvo pocas visitas. No entiendo por qué no se interesan las personas en este aspecto que fue fundamental. Bien, ahí se los dejo al final. Hasta aquí dejo estos 3 puntos. De ninguna manera los he explicado. No los he explicado. Hacerlo implicaría todo un curso de varios años de trabajo. Espero pronto poder empezar una serie de vídeos centrados en aspectos pedagógicos, desde una visión espiritual. Seguramente hay muchas mamás y papás, así como abuelitos o educadores, que siguen este canal y podría servirles. Pues bien, si atendemos de manera correcta estos 3 aspectos, sin duda ese niño, cuando llegue a la edad adulta, tendrá más posibilidades de transitar por las complejas, pero emocionantes y hermosas ramificaciones de la conciencia. Recuerde esto: si bien es cierto que debemos heredarles un mundo mejor a nuestros hijos, es indispensable también, si queremos tejer la infinita trenza dorada, dejarles a este mundo mejores hijos. Esta historia no se ha acabado, apenas empieza. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine en su camino. Hasta la próxima.